Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de radio, la entrevista de la mañana. Hoy es jueves 4 de diciembre. Comenzamos. Se encuentra hoy en nuestra mesa de redacción don Fernando Calavijo Batlle. Es alcalde de San Cristóbal de la Laguna desde el año 2008. Desde el pasado 12 de septiembre de este año es además candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias, tras derrotar al actual presidente regional, don Paulino Rivero. Señor Clavijo, muy buenos días, bienvenido a Onda Fuerteventura. Muy buenos días. Bienvenido a la isla de Fuerteventura. Muchas gracias. ¿Qué le trae por aquí, señor Clavijo? Bueno, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en primer lugar en sus estudios, porque siempre es una oportunidad poder dirigirnos a una gran cantidad de ciudadanos. Y lo que nos trae nosotros que las visitas que estamos organizando como candidatos para pues trabajar con la ciudadanía, pero también con la organización insular, sobre las prioridades, el futuro y poder hablar de Fuerteventura y el lugar que le va a tocar pues para los próximos 4 años. Usted es casado y padre de 2 hijas, licenciado en Económicas y Empresariales. Se inició en ATI, se inició en política en ATI, ostentando varios cargos orgánicos dentro de esta formación política. Según ha manifestado usted en varias ocasiones, los tiempos que vivimos requieren nuevas formas de gobernar y además de gestionar, más cercanas, más sencillas y, por supuesto, más efectivas. Sí, esa ha sido una de las principales pues, reivindicaciones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Contrariamente a lo que está haciendo la Administración del Estado, que es una recentralización de competencias, nosotros entendemos que el ciudadano ya demanda mucha más información, transparencia y participación en los procesos de las tomas de decisiones, en definitiva de las cosas que le importan a ellos y que le afectan. Y para eso hay que descentralizar más la administración, todo lo contrario, en vez de concentrar, descentralizar. Ahí es importante que servicios como por ejemplo el de la ley de dependencia, servicios como la planificación urbanística, pues estén en manos de cabildos y ayuntamientos mucho más cercanos, mucho más ágiles y desde luego mucho más accesible para el ciudadano de a pie para poder informarse y trabajar que no una administración como el gobierno. Su imputación, solo unos meses después de su nombramiento como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, fue calificado como terremoto político en Canarias. El juez Pampara 4 lo investiga por 4 delitos: tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad de documento público. A pesar de todo esto, su partido, la gente de Coalición Canaria, sigue confiando en usted y bueno, usted con viento de cola. Sí, bueno, la verdad es que dicho así suena de una manera, pero lo que hay son llamadas telefónicas de ciudadanos que se preocupan por determinados expedientes, dirigentes vecinales por una cafetería o, en este caso, pues el realojo de personas de las chumberas con aluminosis que tuvimos que desalojarlos de sus viviendas por inhabitables, ¿no? Y en este caso concreto, una de las desalojadas fue una concejal del Partido Socialista en su momento que estaba en la oposición. Por eso la oportunidad de poder explicarlo siempre ayuda, ¿no? En el sentido de que tras muchísimos meses de tener el teléfono pinchado, las únicas, y de miles de grabaciones, las únicas circunstancias que el juez ha pedido que se expliquen han sido pues la licencia el preguntar a un vecino por un dirigente vecinal por una licencia de una cafetería que ya tenía licencia cuando me hace la llamada. En este caso, diversas llamadas de gente buscando un puesto de trabajo y preguntándome si va a haber posibilidades o no. El realojo de los alquileres de chumberas de personas que han sido desalojadas de sus viviendas. Y por último, un expediente del cierre de un bar que llamaron para interesarse y al final el bar está cerrado y con 45.000 euros de multa, ¿no? Cosas cotidianas, no hay ningún indicio como decimos comúnmente aquí, pues de meter la mano en la lata al gofio, ni de beneficiar a mi partido, ni de contrataciones, ni de licitaciones, sino tras muchísimos meses de escucha, los ciudadanos pueden ver que soy una persona cercana que me preocupo de los problemas cotidianos de vecinos. Nos sorprendía enormemente, unos días después de su imputación, un cargo público del Partido Popular, a pregunta mía, en este mismo programa, es letrada,
nos decía, nos sorprendía, nos decía que ante su imputación y lo que se le imputaba, a ella personalmente le parecían chuminadas. Sin embargo, usted está imputado, en ningún momento, además está bastante arropado por su partido. Sin embargo, el señor Cerolo, a través de, o por su imputación, pues bueno, deja su acta de senador a finales de año. No tiene una condena. Está condenado. Claro, es la diferencia. Es la diferencia. En este caso, también en este caso por unas obras con informe, levantando un reparo de intervención, pero con informes positivos, pues bueno, ha sido condenado por prevaricación, ¿no? Y eso, el compañero Miguel no solo automáticamente decidió suspender su militancia en nuestra organización política, sino presentar la renuncia, ¿no? Hoy salía que el Senado le ratificaba que podía ser un senador, pero sin embargo ha decidido a finales de año presentar su renuncia. Son circunstancias distintas, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí hay una imputación, aquí no hay ni juicio abierto ni nada, sino simplemente pues lo que yo he pedido ya hace 2 semanas es poder aclarar, ¿no? Esos expedientes en los que no hay ninguna firma mía, porque son competencias que tenía delegadas y que además estoy convencido que obedecen a la más estricta legalidad, ¿no? Lo que hay es derivado de la conversación, puede haber algún indicio de trato de favor, que en definitiva tráfico de influencia por interesarse a algún ciudadano, ¿no? Son cosas que el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común le reconoce al ciudadano como derecho el tener acceso a la información de aquellos expedientes en los que esté interesado. ¿Qué le ha hecho ganador? ¿Ganador en qué? Bueno, ganador en este proceso. En la contienda de la candidatura. Primarias, pero sí. que en este caso no han sido primarias. Bueno, yo creo que al final ha sido el trabajo que los compañeros han entendido, ¿no? Que el proceso que defendíamos de un mayor respeto a la isla, el proceso de poder introducir mecanismos de participación en la toma de decisiones, el proceso, en definitiva, de una vuelta al origen de la esencia del partido y donde el partido sea la fortaleza de nuestra fuerza política, no la gestión, porque podremos gestionar o no, los ciudadanos son los que deciden con sus votos, pero sí, desde luego, si tenemos una estructura de partido fuerte a la que todos nos debemos, pues evidentemente mantendremos proyecto político, que es lo importante, ¿no? Porque bueno, las elecciones unas veces te ponen en la oposición, otras en el gobierno, pero el proyecto político de esta tierra lo tenemos. Yo creo que todo eso, en un debate, los compañeros han decidido que mayoritariamente pues entendían que eso, y además, todo hay que decirlo, ¿no? La necesidad de renovación y la demanda de cambio que tiene la ciudadanía. Y también, teniendo el mismo proyecto político, necesitamos también dar un cambio de cara. Habla usted que las elecciones ponen en el gobierno o ponen en la oposición. Sin embargo, Coalición Canaria lleva gobernando varias legislaturas sin haber ganado unas elecciones. ¿Va a seguir usted esa trayectoria, por definirlo de alguna forma? No, yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a intentar ganar las elecciones y hacer que los ciudadanos les resulte depositar el voto a Coalición Canaria ilusionante y con esperanza de mejorar el futuro de nuestra tierra. Centrándonos en la isla de Fuerteventura, su nombramiento como candidato a la presidencia de Canarias ha dificultado las aspiraciones del actual presidente del Cabildo, don Mario Cabrera, a continuar como presidente y primero como candidato. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo no creo que haya dificultado. Yo creo que ya Mario en algunas ocasiones anteriores había transmitido que quería cambiar él y no seguir en la candidatura del Cabildo. Son los órganos del partido de la isla los que tendrán que tomar la decisión al final, pero yo no creo que, lejos de frustrar, yo antes de que se diese este debate, él ya lo había anticipado, que le gustaría cambiar, pero por otro lado, Mario Cabrera es una persona, un activo electoral de nuestra formación política en Fuerteventura y en Canarias muy grande. Y vamos, yo estoy convencido que la organización al final la acabará colocando a las piezas donde más beneficio le pueden hacer a nuestra formación política. ¿Qué opinión le merece la definición Islas Menores? Bueno, siempre al final es el debate entre islas capitalinas, islas no capitalinas, isla menor. Al final hay una realidad, ¿no? Y no podemos obviarla, y es la doble insularidad. Y eso en muchas ocasiones lastra no solo las expectativas de crecimiento de las islas, sino también de la calidad de vida de sus ciudadanos. Y por eso tenemos que trabajar. ¿Cuáles van a ser?
explicar en muchas ocasiones que nuestro gasto sanitario es complicado porque en El Hierro hay un hospital y en Fuerteventura otro, gran prioridad, que afortunadamente en el próximo trimestre de comienzo de año estará ya a pleno funcionamiento. Explicarle a alguien de Castilla-La Mancha o de Aragón es difícil de entender. Dice, "Oh, es que el gasto sanitario por ciudadano en Canarias es mucho más alto que el del resto de España". Joder, perdón, en fin, es que ¿qué hacemos? Que la gente de la Fuerteventura o del Hierro o de La Gomera, pues mira, como vive en esa isla, si te pasa algo te tienes que morir porque el gasto sanitario es alto. Eso solo lo entendemos los que vivimos en las islas. ¿Es usted consciente, señor Clavijo, de la realidad sanitaria en la isla de Fuerteventura? Hemos debatido largo y extendido sobre ayer y hoy, mucho, en el pasado por supuesto, porque los compañeros en toda esta fase me informaban, pero hemos debatido mucho, ¿no? Y hay que reconocer y tenemos que si bien hacer autocrítica y decir que el retraso es inexplicable e inmerecido para la ciudadanía de Fuerteventura, en la instalación del hospital, también hay que reconocer que por fin, tras muchísimos años de demanda, a comienzos del año que viene vamos a tener ya a pleno funcionamiento el hospital. Pero bueno, siendo eso muy positivo, tenemos que reconocer que teníamos que haberlo hecho antes y mejor. Recientemente hemos hablado mucho, se ha debatido en este medio concretamente, y se ha valorado el que los políticos que apoyan el no a las prospecciones petrolíferas no se hayan manifestado a favor de un hospital digno para la isla de Fuerteventura y, sin embargo, bueno, sí se haya hecho por el petróleo a veces de una manera desmesurada. Bueno, yo no sé ahora en mi memoria si hubo o no manifestaciones por el tema del hospital. Yo sí sé que ha habido muchísima discusión interna y muchísima reivindicación de los compañeros de Fuerteventura con el tema del hospital, y mociones políticas aprobadas y bueno, y discusiones tremendamente duras en los presupuestos de la comunidad autónoma, en los órganos del partido por esa reivindicación. Con lo cual, bueno, a lo mejor el caldo de cultivo en aquellos momentos de manifestaciones y demás, a lo mejor no era el contexto social que vivimos ahora, pero hay que reconocer que los compañeros de Fuerteventura han defendido y han conseguido al final esta instalación hospitalaria, con debates de si se trasladaba o no, si se hacía sobre el mismo sitio, un debate sobre la ubicación idónea que está en el hospital, había que mantenerlo siempre. Es más fácil construir un nuevo que compatibilizar el uso hospitalario con las obras de reforma y de mejora. Bien, ha sido un camino durísimo, pero mira, aquí estamos y al final nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Sus prioridades con la isla de Fuerteventura? Bueno, son las que me han transmitido los compañeros, ¿no? El hospital, que ya está a culminación, el eje norte y sur. Hay que reconocer que las comunicaciones por carretera se han visto muy retrasadas, pero también es cierto que el convenio de carreteras, mientras en España se apostaba por los trenes de alta velocidad, miles de millones de euros, a Canarias se le ha recortado en más de 650 millones de euros de convenios firmados para carreteras. Hemos hablado de la extensión sociosanitaria, la insularización de la ley de dependencia. Es muy difícil para los trabajadores sociales de los ayuntamientos y cabildos explicar cómo se retrasan meses y meses las ayudas, la prestación canaria de inserción, ahora los usuarios, el reconocimiento de determinadas ayudas por la dependencia. Hemos trabajado mucho del modelo energético y hemos hablado del traslado de la estación de Unelco, que afortunadamente ya el puerto y el Cabildo han encontrado la ubicación idónea para trasladarla, que llevará su tiempo, pero que ya está planificado. Hemos hablado mucho y hemos trabajado sobre el modelo de desarrollo turístico, en cuanto a que, a pesar de haber tenido una cifra récord de 2,5 millones de visitantes Fuerteventura el año pasado, la realidad es que tenemos que conseguir que eso se vea su reflejo en la generación de empleo. Es cierto que las pernoctaciones y el gasto medio de los turistas ha bajado, pero tenemos que trabajar en eso. Hemos trabajado también, superada la batalla del hospital y conseguida la necesidad en el sur, sobre todo en Tuineje, de poner algún foco administrativo en cuanto al, por ejemplo, el Palacio de Justicia, que hay que reformarlo, pero también con los centros, los CAE, los centros de atención sociosanitaria en otras partes de la isla para no tener movilidad, los temas de una FP
mucho más adaptada al modelo de desarrollo que queremos para el futuro, la formación profesional que no satisface la demanda que hay en Fuerteventura. Bueno, puedo seguir hablando una hora, no quiero, Tony, extenderme mucho más, pero vamos, que ha sido una jornada intensa. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a Canarias? Se me olvidaba el POSEI, perdón. El POSEI y el sector de la ganadería, que trabajamos y hablamos bastante. Con respecto al POSEI, hay agricultores en la isla de Fuerteventura, agricultores importantes, que han mostrado su interés por la utilización del suelo agrícola para la plantación de platanera. Sin embargo, el impedimento de los agricultores de Tenerife y de La Palma, concretamente, han impedido esta propuesta de los agricultores majoreros. Bueno, ahí sí es cierto que con la distribución de los fondos, que es lo que subyace, es que mientras se ha recortado y el Estado no ha puesto la ficha de POSEI adicional, el plátano ha mantenido las ayudas por los famosos 140 millones de euros a la mochila del plátano, ¿no? Yo creo que la principal reivindicación es conseguir que las ayudas de la ganadería no dependan de las fichas adicionales, sino que dependan directamente de Europa, que eso es lo que le da estabilidad a la ayuda y a la financiación, que son compensaciones, que no son subvenciones, que mucha gente a veces lo dice, son compensaciones. Y luego, por otro lado, también hay que decir la apuesta clara del Cabildo, subvencionando gran parte del precio del agua, ¿no? Porque al final aquí la del agua es un bien escaso, viene de la desalinización, en este caso, de las potabilizadoras, que tiene un consumo energético muy alto de electricidad, y el Cabildo no solo está invirtiendo para subvencionarles el precio y ponerles un precio fijo de, creo que 0,6, sino por otro lado está haciendo una apuesta de energía eólica para que al ser del viento se disminuya el coste, ¿no? Porque hay que posibilitar la actividad agrícola y un recurso absolutamente básico es el agua. Fuerteventura concentra más del 50% de la población en Puerto del Rosario. Es una isla bastante larga, con una orografía pues bastante dispersa. Sin embargo, hay servicios fundamentales y que no se entiende en la época en la que vivimos, por ejemplo, pues no tener ADSL en núcleos de población tan importantes como puede ser Antigua o Betancuria o Pájara. Sí, ahí topamos con el Ministerio. Vamos a ver, las comunicaciones, que incluso hablábamos el otro día, lo de la instalación de antenas de telefonía móvil y el decreto de España, que son de interés general y que en este caso las permite en cualquier lado. La realidad es que después, si a la compañía no les es rentable tirar el cable para darle un servicio básico, como tú bien dices, Antigua, pues al final no les pasa nada, ¿no? Ellos pueden poner las antenas donde les da la gana, y como son interés general, pero cuando el interés general es para ellos sus intereses, coger cuota de mercado, pero cuando tienen que hacer una inversión de fibra óptica para llevar ADSL a los hogares, pues si no me es rentable no quiero, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos en el Ministerio en Madrid. Campo de tiro de Pájara, ¿qué le dice? Pues que no, claramente, esa es una posición muy clara de nuestra organización tradicionalmente en esta isla, ¿no? Nosotros apostamos por una clara desmilitarización de nuestra isla, y desde luego hemos podido ver cómo habrá que convenearlo, y ahí el Cabildo tendrá mucho que decir y el Ayuntamiento, pero tenemos en pleno centro pues unas grandes dimensiones de espacios de suelo militar, que creo que sería interesante que lo recuperase la ciudadanía como esparcimiento, como parques, como uso y disfrute de los ciudadanos. El gobierno de Canarias se ha pronunciado en contra de la privatización de los aeropuertos. En este sentido, ¿usted va a seguir en esa línea en el caso de tocar poder en Canarias? Totalmente. Vamos a ver, es más, no solo estamos en contra de la privatización, sino que en todo caso lo que queremos es cogestionarlos como administraciones canarias, ¿no? El sistema aeroportuario de toda Canarias es altamente rentable, y los beneficios de Canarias se están yendo a pagar el déficit de AENA de otros aeropuertos que no son tan rentables en la península. Y bueno, eso conlleva la subida de las tasas, que nos resta competitividad como destino turístico, porque claro, subir las tasas 1 euro para un tour operador que mueve 1 millón de visitantes es 1 millón de euros, que a lo mejor si se lo ofrecen en Egipto o en Turquía con otro precio, pues deriva ese 1 millón de turistas. Y ahí nos va la comida, nos va el día a día de nuestra economía.
Con lo cual, las administraciones canarias tienen que estar, el gobierno de Canarias, por supuesto, pero luego los cabildos y el municipio donde esté el aeropuerto tienen que estar presentes en esa gestión. Canarias y la isla de Fuerteventura tienen un grave problema, y es el paro, sobre todo el paro juvenil. ¿Qué medidas propone usted para paliar en la medida en que se pueda? Nuestras medidas van orientadas al crecimiento económico. Las administraciones públicas no generamos empleo. Con nuestra acción podemos destruirlo o favorecerlo, pero siempre es la empresa privada la que genera el empleo mayoritariamente. Ahí el próximo mandato tiene que ser crucial en cuanto a la estrategia. Para eso debemos tener una consejería específica de economía, no economía de Hacienda, sino solo de economía. Tenemos que definir, y yo creo que las líneas están claras en cuanto a seguir apostando por el sector turístico, reactivar la construcción con inversión pública, con nueva edificación de complejos turísticos y también con la rehabilitación, que eso va a tirar de la mano de obra. Dese cuenta que la construcción ha puesto 140.000 parados en las listas del paro ahora mismo. De los 270 que debemos tener ya, más de la mitad provienen de la construcción, con una baja cualificación y con una difícil reinserción social. El empleo juvenil, en este caso, que tiene grandes cotas, es gente que estamos a tiempo de completar la formación. La gran mayor parte del desempleo juvenil es gente que no ha acabado sus estudios, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista educativo. Pero ese desempleo que preocupa no debe quitarnos la atención de aquellas personas que tienen 40 y pico años, que se han quedado en el paro, que no tienen cualificación, que no tienen la cotización mínima para poder tener una pensión en el futuro, y al que hay que darles una solución. Porque esa gente, si no van a tener reinserción laboral, van a estar condenados a depender ya de por vida de las ayudas sociales. Y entonces, el paro juvenil hay que prestarle atención, hay que habilitarlo, pero bueno, están en una edad donde todavía pueden continuar su formación, con ayudas inclusive, pero su formación. Pero gente con 40 y pico, 50 años que no tiene la cotización mínima, que se ha alargado, como usted bien sabe, el gobierno de España ha decidido alargarlo. Hay que darle una salida a esa gente y hay que trabajar en esa línea. Y esa gente, o reactivamos el sector de la construcción o lo va a tener difícil. Luego, por supuesto, el sector primario, subir un poquito más los porcentajes de participación de la industria y todo lo que conllevaría la externalización de nuestra economía hacia el continente africano, que aquí lo tenemos muy al lado y tenemos 1.000 millones de habitantes. Pero bueno, tenemos que priorizar los tiros para poder sacar adelante el desempleo. ¿Va a adoptar usted alguna medida antidesahucio? Bueno, yo creo que es la legislación estatal. Nosotros ahora mismo, yo eso he tenido que vivirlo en el Ayuntamiento de La Laguna en algunas circunstancias. Lo que hemos habilitado son convenios con en este caso, con las entidades financieras, que son las que los mayores propietarios ahora de pisos. Y tengo que reconocer, por ejemplo, con la Caixa, tengo que reconocer que he encontrado una entidad preocupada, dispuesta a dar soluciones y desde luego colaboradora con la administración, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas desde su punto de vista que afectan a Canarias en estos momentos? Bueno, el principal problema es el desempleo. El segundo principal problema es la economía. Nosotros ahora mismo tenemos 770.000 empleos en Canarias y para llegar al pleno empleo necesitamos 1.050.000 aproximadamente. Necesitamos casi 300.000 empleos, que nuestra economía sea capaz de generar casi 300.000 empleos. No tenemos capacidad ahora mismo. Tenemos que replantearnos nuestro modelo económico y tenemos que dar solución a eso. Y el turismo y la construcción es importante, la industria y el sector primario, pero o externalizamos nuestra economía o no seremos capaces y estaremos condenando a 150. Fíjate, en el año 2000 bajamos por primera vez de los 100.000 parados. Y aquello fue un éxito. Estábamos hablando de un porcentaje de paro altísimo, ¿no? Pero 100.000 parados. Si la población activa del año 2000 la traspolamos a la que tenemos ahora en el 2014, tendríamos un paro estructural, lo que se llama en economía paro estructural, de 140.000 desempleados. Yo me niego a vivir en una tierra donde condenemos a 140.000 personas en nuestro mejor momento a vivir del paro de las ayudas. Me niego. Y eso hay que arreglarlo y para eso hay que tener un gran pacto social. Fíjese, se tiene datos de desempleo de aproximadamente 80 años. O sea, buscamos en los archivos y los datos del desempleo en Canarias de 80 años. De los 80 años en los que tenemos datos, solo 7 Canarias ha tenido pleno empleo.
Es decir, 73 años hemos tenido unas tasas de paro, en algunos momentos soportables y en otros como este, insostenibles. Algo estamos haciendo mal, tenemos que cambiar. ¿Nos vamos a cambiar en 4 años? Yo lo sé, no hay una solución mágica, yo no tengo una varita y no lo vamos a resolver. Pero sí, desde luego tenemos que empezar a trabajar por cambiar esto. Porque si no, estaremos condenados a otros 73 o 80 años a que nuestros hijos, nietos y bisnietos estén condenados a este tipo de situación. Y yo me niego. Hablamos con don Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria. Hablaba usted hace unos momentos, nombraba al continente africano, un potencial económico sin lugar a dudas. ¿Piensa usted en potenciar las conexiones marítimas, conexiones aéreas, para que haya pues buen tráfico? Mira, hay que potenciar primero el aprendizaje del francés, porque claro, se nos llena la boca decir que África es un continente y una oportunidad, pero luego no tenemos en nuestro sistema educativo el francés, para que nuestros empresarios y nuestros trabajadores puedan dar el salto. En segundo, hay que mejorar la conectividad. Ahí hemos tenido una pelea que es la quinta libertad con el Ministerio, ¿no? Que al final, si nosotros queremos habilitar vuelos directos y una conectividad, no tiene sentido que un empresario que va a ir a Senegal tenga que ir a París para de París a Senegal. Tenemos que poder habilitar, por poner un ejemplo, ¿no? O tenemos que habilitar rutas de conectividad, porque los empresarios necesitan conectividad, seguridad jurídica y seguridad política. Hombre, la seguridad jurídica y la seguridad política en los países africanos, pues bueno, todavía nosotros podemos habilitar convenios y tal, pero no podemos garantizarla. Pero sí tenemos que garantizar la conectividad, sí tenemos que garantizar empresas públicas canarias que le apoyen, que le den soporte de financiación y que asuman parte del riesgo, porque es una oportunidad. Y eso requiere un trabajo específico y serio. De ahí que hay una consejería solo de economía. Eso tiene que estar en una consejería de economía, con una dirección general específica o con una viceconsejería, pero con las herramientas y una estrategia orientada a eso. Al final no podemos tener un director general de economía para toda Canarias, para todos los asuntos, porque al final nos quedamos sin capacidad de resolver esos problemas y de tener interlocución. Recientemente se ha inaugurado el primer parque tecnológico de Canarias en la isla de Fuerteventura, el primer parque tecnológico de Fuerteventura. Supongo que usted, pues, si llegara a responsabilidades de gobierno en Canarias, obviamente, pues lo va a apoyar. ¿Pero tiene alguna propuesta en concreto? Bueno, yo tengo la propuesta que tiene su presidente del Cabildo y Mario, ¿no? Que es conseguir que este parque sea, digamos, el hub o el nudo de conexión entre los parques científico-tecnológicos de Europa y los africanos, ¿no? Ya ha habido una especie de certamen o de encuentro. Es una apuesta valiente en cuanto a la diversificación de la economía de la isla, que tiene una clarísima dependencia. Si la media en Canarias es del 30% del Producto Interior Bruto es del turismo, en Fuerteventura estamos hablando posiblemente del 50 o el 60. Y hay una apuesta valiente, pero es una apuesta de futuro. La apuesta no va a ser en los próximos 2 o 3 años. Se ha hecho una inversión en la infraestructura, ahora hay que hacer una inversión en la gestión y el mantenimiento del trabajo, y a partir de los 4, 5 o 6 años empezaremos a recoger los frutos, ¿no? Pasa que los políticos tenemos la manía de que todo lo ponemos en los plazos electorales, ¿no? Y la economía no funciona así, ni tampoco funciona así. Esa es la apreciación que tenemos los ciudadanos. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Para este viernes, concretamente, el Tribunal Superior de Justicia decide sobre la suspensión cautelar de los sondeos. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, o le parece, si se va por buen camino en contra de las prospecciones petrolíferas, y si de verdad afectan, bueno, si tenemos toda la información que el ciudadano necesita para saber si esto es bueno o es malo? Bueno, yo creo que hay tanta información que estamos desinformados, ¿no? Porque al final hay estudios de catedráticos y de expertos de un lado y de otro. Yo creo que al final esto es una cuestión de sentido común. El pueblo no quiere las prospecciones. Si la ciudadanía no lo quiere, y si además el sentido común dice hay un riesgo, razonable o no, pero hay un riesgo que pueda poner en peligro nuestra principal fuente de riqueza, y además no ganamos nada, pues el sentido común pues avala la gestión del Gobierno de Canarias en este asunto y de Coalición Canaria. Pero es que además nosotros tenemos una apuesta clara de
no al petróleo y sí a las renovables. Vivimos del turismo, necesitamos que los hoteles tengan luz, tengan lavanderías, tengan cafeterías, con lo cual nosotros no podemos vivir ajenos a la realidad de una necesidad energética que tenemos. Pero es que actualmente la tecnología nos permite tener, si no la sustitución completa, si al menos ir sustituyendo poco a poco la dependencia energética de los combustibles fósiles. Y tenemos sol, tenemos viento, pues bueno, pues hay que ir poco a poco cambiando el modelo energético, que no se cambia de la noche a la mañana. Creo que no se queda el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero bueno, haga lo que haga, habrá que respetar la decisión, pero desde luego la batalla tiene que continuar. Sin embargo, muchos ciudadanos, muchos de nuestros oyentes se preguntan, ¿cómo es posible que estemos en contra del petróleo, apoyando las energías renovables? Y sin embargo, el parque eólico de Costa Calma, que fue uno de los de más potencia en España, en estos momentos esté en el lamentable estado en el que se encuentra. Porque no hemos hecho las cosas bien. No hemos hecho las cosas bien con el tema de los parques eólicos. Cada vez se han sacado 3 concursos, los 3 concursos han salido cada uno peor, judicializado en los tribunales, y al final pues ocurre lo que ocurre, se queda paralizado y no conseguimos ir avanzando. Es una pena y habrá que cambiarlo, en este caso, y a lo mejor sí habrá que establecerlo como prioritario de interés general, la instalación de parques eólicos y huertos solares, pues habrá que hacerlo. Pero bueno, tenemos que hacer esa fase de autocrítica de que no hemos conseguido impulsar todo lo que requiere o hubiese requerido todas las energías y todos los parques eólicos, en definitiva, todo lo que tenga que ver con las energías renovables. El actual presidente de Canarias se ha prodigado mucho por la isla de Fuerteventura. Hay a quien le guste y vea en esos viajes, pues que los vea justificados. Y hay otros ciudadanos que opinan rotundamente lo contrario. ¿Usted es de estar más en los despachos gestionando o va a estar más cerca de la población? Vamos a ver, el actual presidente y yo somos muy distintos, somos personas distintas, ¿no? Yo soy una persona, soy una persona cercana, estoy mucho en la calle, soy alcalde, trabajo mucho en la calle con los vecinos, pero entiendo que el trabajo de un alcalde, una parte importante, sin tener que viajar y demás, que te consume el tiempo del traslado, la puedes destinar a la presencia pública en la calle, y otra parte tienes que gestionar, porque al final los ciudadanos te transmiten problemas y demandas que tienen que ser luego satisfechas o aclaradas. Con lo cual, yo soy de estar en las islas y de ver los problemas e identificarlos, pero luego de resultados y de gestión. Y eso requiere también horas de trabajo, de despacho, de estudiar proyectos, de estudiar soluciones, de reuniones con técnicos, con consejeros, ¿no? Con lo cual, vamos a tener que tener presencia en las islas, por supuesto, pero desde luego, a lo mejor no una presencia tanto en romerías y eventos festivos que habrá algunos puntuales que se tiene que estar, como la Virgen del Pino, la Virgen de Candelaria o el Cristo de la Laguna, pero o la Virgen de la Peña en la isla de Fuerteventura. La Virgen de la Peña en la isla de Fuerteventura, tiene que haber luego un trabajo de gestión de despachos de institución, ¿no? Muy bien, para ir terminando, los últimos acontecimientos entre miembros de Coalición Canaria, ¿cree usted que esto es debido a la falta de líder dentro de su formación política? Me refiero al presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que en algunas ocasiones problemas que se traen de atrás, que no tienen nada que ver con la candidatura, sino de a lo mejor distintas circunstancias y diferencias en cuanto a la gestión de alguna consejería en concreto, pues al final hacen que en un momento determinado se produzca una declaración inapropiada o algunas declaraciones inapropiadas. Yo creo que el secretario general José Miguel Barragán ya ha dado un poco la directriz de que esos asuntos se tengan que debatir en los órganos internos del partido y que no es positivo que haya enfrentamientos entre compañeros en los medios de comunicación. Don Fernando Clavijo, simplemente me resta brindarle los micrófonos de Onda Fuerteventura, la radio de los majoreros, la que pretendemos ser la radio de todos, para que se dirija a todos nuestros oyentes, que cada vez, sin lugar a dudas, son más. Bueno, pues yo primero darles las gracias por la oportunidad de estar aquí. Segundo, decirles a los que nos están oyendo que esta tierra tiene futuro, que Fuerteventura y que Canarias tiene futuro, que sabemos hacer las cosas
que como siempre nos va a costar mucho porque nosotros nunca nadie nos ha regalado nada y lo que somos nos lo hemos tenido que ganar a pulso. Y que en ese camino de recuperar la ilusión, la esperanza y el futuro de esta tierra, nos van a tener a nosotros, a mis compañeros y a mí, en el papel que nos quieran poner, ya bien sea en el gobierno o en la oposición, porque si algo tenemos claro es que creemos en nuestra gente y creemos en nuestra tierra. Y nos podemos equivocar, podemos cometer errores, pero damos la cara, estamos ahí y vamos a dejar hasta la última gota de nuestro sudor por esta tierra. Muchísimas gracias, don Fernando Clavijo, el invitado hoy en el espacio de radio, la entrevista de la mañana. Será en una nueva ocasión y esperamos tenerle muchas más veces por la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias, de verdad. Seguro que sí. Amigos, amigas, a todos ustedes, saludarles. Será mañana a las 9 de la mañana en que estemos nuevamente con todos ustedes. Saludos, hasta mañana.